En Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y este es el mensaje central que vamos a ver el día de hoy. Es un mandamiento que Dios nos da, que Jesús nos dio, que miremos bien que nadie nos engañe. Entonces, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En lo primero que nos dice aquí en el versículo es que miremos que nadie nos engañe. Eh, quiero empezar con esto. Hay algo que se conoce como la edad de la inocencia. En ámbitos legales, por ejemplo, para responsabilizar a una persona si comete un crimen, ¿verdad? Por ejemplo, en México la edad mínima es de 12 años. Es como de 12 años hacia abajo se considera que la persona es, o el ser humano es inocente, es un niño inocente. En otros países, según la información que estuve viendo, esa edad está entre 7 y 14 años. En el ámbito espiritual, se considera que la edad es entre 7 y 12 años. En el ámbito psicológico, los niños, dice que comienzan a comprender las reglas sociales y las consecuencias de sus acciones entre los 6 y los 12, pero la capacidad para tomar decisiones claramente responsables siguen desarrollándose hasta la adolescencia y la edad adulta temprana. Ahora, aquí lo importante es que la mayoría de los que estamos escuchando hoy no estamos en esa edad de inocencia. Estamos en una edad donde ya tenemos uso de la conciencia, uso de la razón. Y dice, mirad que nadie nos engañe. Tenemos que ver primero quién nos puede engañar. Aquí lo que nos pide es que miremos que nadie, ninguna persona. ¿Quién nos puede engañar? Pues nos puede engañar nuestra familia. Muchas veces la gente dice, bueno, de acuerdo a la tradición y a la cultura, a lo que aprendí de mis padres, esta es mi religión, esta es mi creencia, esto es lo que yo voy a hacer porque esto aprendí de mis padres. Si lo que aprendiste de tus padres es lo correcto, pues adelante, pero si lo que aprendiste de tus padres está equivocado, entonces tienes que ver que nadie te engañe. Nos puede engañar nuestra familia, nos puede engañar nuestros maestros cuando acudimos a la escuela con sus enseñanzas, nos puede engañar eh, la religión, la iglesia donde estemos yendo, lo que prediquen los pastores, los ministros, los curas, sacerdotes, y también por último nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos. En Colosenses capítulo número 2 versículo 8, el apóstol Pablo repite las mismas palabras, pero ya nos da una explicación cómo podemos ser engañados. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí, otra vez, a través de la escritura, estamos recibiendo esta misma instrucción. Tenemos que nosotros ver, somos responsables de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a aprender. Y dice, mira que nadie te engañe. ¿Cómo? ¿Cómo te pueden engañar? A través de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres.
Aquí la palabra de esta filosofía se refiere a enseñanzas humanas que tratan de ofrecer respuestas sobre la existencia, sobre la vida, sobre la salvación, pero no están ligadas a la verdad de Cristo. O sea, se pueden escuchar muy bonito, muy lógico, muy razonable, pero al final de cuentas es un engaño. ¿Para qué? Para que dejemos de confiar en Jesús. Eh, Jesús dijo que Él es la verdad, el camino, Él es la vida, que nadie puede llegar a la salvación, nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Entonces, qué tremendo que podamos recibir de repente una enseñanza, una filosofía que esté muy adornadita, muy bonita, pero que al final de cuentas va contraria a lo que Jesús nos pide. En el original, estas dos palabras huecas utilizadas son engaños vacíos. Y es lo mismo, son argumentos deslumbrantes, suenan muy profundos, suenan atractivos, pero carecen de sustancia espiritual. Que al final de cuentas no nos llevan a la verdad que es en Cristo Jesús. Dice, y también de las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esto de las tradiciones de los hombres, mucha gente lo toma, dice, es que esta es nuestra cultura, es que en nuestro país hacemos esto. Hay una presión muy fuerte, ¿verdad? Porque dices tú, bueno, pues es que todo el mundo lo hace. Y en esas tradiciones culturales tiene que ver la idolatría, tiene que ver muchas formas y muchas maneras de pensar de qué es lo que creen que es lo correcto delante de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo, todo lo que el mundo va legalizando y se transmite como permitible. Todos somos testigos de que el mundo está cambiando. Cada día nos topamos con nuevas formas de pensar donde se legaliza el pecado. Y al momento hay un alboroto, al momento hay rechazo, hay oposición, pero se va quedando. Ha sucedido con la legalización del aborto. Las ideologías de género se apartan de lo que el Señor nos enseña y para muchos está mensajes de prosperidad económica, donde se nos hace creer que todo gira en base a la economía, que nos tiene que ir bien económicamente y que todo depende de los bienes materiales. Entonces, aquí tenemos que ver que nadie nos engaña. Tenemos que analizar muy bien lo que estamos recibiendo de las demás personas y tomar una firme decisión de apoyarnos en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 5 y 7, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nuevamente viene una advertencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Vamos a ir viendo cada detallito de estos tres versículos. Porque sabéis esto. O sea, a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura de la Biblia, vamos entendiendo estos tipos de pecados. Y aquí dice el apóstol Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario. La palabra fornicario aquí proviene del griego original pornos y es una persona que practica la inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio, comportamientos sexuales contrarios a lo que Dios permite,
Y en otras palabras, toda la variedad de pecados sexuales, físicos o mentales. Dice, ninguna persona que es un fornicario o que dice aquí es un inmundo. Un inmundo se refiere no a lo que se conocía en la escritura como una persona este, con problemas físicos, sino más bien es un mundo, persona con impureza espiritual, con pensamientos y conductas desordenadas. O bien, dice, o avaro, que es idolatría. Una persona que siempre tiene o quiere tener más, es una forma, vamos a llamarlo así, moderna de idolatría. ¿Por qué? Porque pone su confianza no en Dios, sino en sus recursos económicos, en sus bienes, en sus propiedades. Por eso dice, o un avaro que es idolatría. Bueno, ninguno de estos tres, fornicarios, inmundos, avaros o idólatras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Les está dejando bien claro. Pero luego, ¿qué sigue? Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas o muchos líderes, muchos predicadores que practican estos pecados, que practican la fornicación, que están llenos de adulterio, que están llenos de inmundicia, que son avaros. Inclusive tú puedes ir a las iglesias y en muchas de ellas, pues tú, como si el único pecado que hubiera fuera el que una persona no diera sus diezmos o su ofrenda. Entonces eso lo ven como escandaloso y siempre están predicando contra eso. Bueno, estas personas, no importa que sean líderes muy reconocidos o iglesias muy bonitas, muy hermosas, dice, no tienen herencia en el reino de Cristo, porque habla que ninguno, o sea, puede ser un simple congregante o puede ser un líder el más reconocido. Y después de que hace esta aclaración de estas conductas, de estos pecados, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los mensajes están estructurados para que, aunque esté en inmundicias, en todo tipo de pecado, en que esté en avaricias, que esté en idolatría, le hablan con palabras vanas. Tú no te preocupes, Dios es amor. Al final de cuentas, si estás aquí es que Dios te trajo y Dios te quiere bendecir. Te pueden entretener con palabras vanas, como dice aquí. Esas palabras vanas pueden ser habladas o pueden ser musicalizadas. De tal manera que tú puedes entrar ahorita a muchos lugares, a muchas iglesias, y vas a ver que dices tú, oye, ¿por qué se la pasan cantando tanto? ¿Es un concierto? ¿De qué se trata? Pues entonces dicen, bueno, a ver, si a la gente tu modo de desahogarse es ir a ver a Luis Miguel, es ir a ver a Pesado, es ir a ver al grupo que más les gusta, ahí es donde se desahogan, ahí es donde se sienten bonito, pues ahora vamos a meterle música cristiana. Y luego a veces, y se le llama música cristiana, pero mucha de esa música ni siquiera cristiana es, porque en la mayor parte de las letras de la música moderna cristiana, entre comillas, pues algo muy particular está sucediendo. Cada vez quitan más el nombre de Jesús, cada vez hablan del amor, de que Él me ama, de a ti te doy toda la gloria, pero no dicen ni a quién, como que ya si fuera un delito, si fuera un pecado, mencionar a Jesús. Entonces, palabras vanas, habladas o musicalizadas, pero al final de cuentas, algo que te hace sentir bien y que aunque estés practicando fornicación, o sea, todo tipo de pecados sexuales físicos o mentales, o aunque estés, como dice aquí, en inmundicia o en avaricia, te engañan con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, la gente haciendo lo malo, sabiendo que no se puede heredar el reino, no se tiene herencia, no hay participación, no se puede, es como decir, no tienes derecho a la vida eterna, pero tampoco a las cosas que Dios promete en esta vida. O sea, no hay herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipe con ellos. En 2 Corintios 11, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está sucediendo aquí? El apóstol Pablo está viendo que gente que ya estaban conociendo la verdad, gente que ya estaban conociendo el evangelio, empezaron a darle cabida a predicaciones incorrectas, a recibir otro tipo de espíritus diferente a lo que es el Espíritu Santo, a recibir otro evangelio, como puede ser el evangelio de la prosperidad, el evangelio musicalizado y muchos tipos de evangelios que la verdad son evangelios diluidos, adulterados, que lo único que hacen es tratar de hacer sentir bien a la gente. ¿Y cómo lo compara aquí el apóstol Pablo? Dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, eso es lo que tengo ese presentimiento, tengo ese temor, tengo esa preocupación, que como Eva fue engañada, dice, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, la persona no va a sentir que no se va de lleno al mundo, pero ya no hay una sincera fidelidad. Le va a cantar a Dios, le va a decir gracias Jesús porque estás en mi vida, gracias porque me salvaste, pero empieza a darle entrada a permisos, a pecados, o sea, empieza a volver a su antigua manera de vivir si es que experimentó un cambio sincero en su vida. Si nunca lo ha experimentado, pues menos lo va, porque nunca se lo van a presentar. Entonces, en los siguientes versículos vamos a ver cómo la serpiente engañó a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho y dijo a la mujer, veamos este diálogo, ¿cómo la engañó? Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La primera pregunta que le hace, oye, o sea que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Se das de cuenta, le empieza a decir, no me dijo que de ninguno. O sea, podemos comer de los frutos de los árboles que, que están en el huerto. Pero hay uno en particular. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era tres cosas bien en el árbol, Eva. Era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. ¿Cómo la engañó? Le dice, bueno, si tú comes de ese árbol, van a ser abiertos tus ojos, ya no vas a ser una persona inocente, vas a entenderte el bien y el mal, pero hay una cosa, no moriréis, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y eso es lo que hoy el mensaje central de muchos predicadores en muchos lugares es, no te va a pasar nada, hagas lo que hagas. Algunos niegan rotundamente el infierno, aunque Jesús habló mucho del infierno. Algunos otros no lo niegan con sus palabras, pero le hacen creer a la gente
que no van a ir ahí, porque Dios es amor. No importa cómo vivas, no importa que desobedezcas a Dios, no importa que no lo tomes en cuenta, te dice, no moriréis. Bueno, eso es lo que esta mentira, este engaño, no moriréis, no va a pasar nada, se sustituye por, hoy en día, no solamente te dicen no va a pasar nada, sino que te dicen lo mejor está por venir. Todo va a estar bien. Oye, pero es que yo estoy mal. Oye, yo estoy en idolatría, yo estoy en fornicación, yo sé que estoy en pecado. Yo estoy escuchando otros evangelios, yo estoy leyendo escrituras que están adulteradas. ¿Y qué dice Pablo? Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque al final de cuentas, toda esta gente, lo único que te van a enseñar es que no va a pasar nada, que tienes comprado la entrada al cielo. Pablo tenía esa preocupación, que la gente pueda ser engañada, igual como fue engañada Eva. Y el mensaje ahí es, no moriréis, dale duro al pecado, o sea, no pasa nada. Nada más no te olvides de dejar tus diezmos y tus ofrendas y dale para adelante. Ahora, hasta aquí hemos visto personas que nos pueden engañar. Nos puede engañar un maestro, con, nos puede engañar un predicador, nos puede engañar una persona que nos comparta, nos pueden engañar con la música, entre comillas, cristiana, con sus mensajes este, erróneos, equivocados. Pero ahora vamos a ver otro, otro punto, porque el mandamiento es que miremos que nadie nos engañe. Y ahora vamos a ver cómo nosotros mismos, cómo nos podemos engañar a nosotros mismos. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno conforme, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y despuesito vamos a analizar el Salmo 139, 23 y 24. Dice aquí la palabra de Dios en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nosotros mismos podemos hacer cosas que están mal y luego nosotros mismos buscar justificar esas acciones. Buscamos apaciguar esa conciencia. Buscamos la manera de no sentirnos mal por las cosas que hacemos. Y dice, no solamente es engañoso y perverso. Aquí la palabra perverso es del hebreo anás y quiere decir incurable, sumamente enfermo y corrupto. Un corazón que entra en una depravación moral y su principal, la manera como lo podemos identificar es una rebeldía absoluta contra Dios. ¿Quién lo conocerá? Aquí nos deja ver que inclusive uno mismo podemos estar ignorando, podemos estar engañándonos a nosotros mismos y ni siquiera entender cómo estamos, con una depravación moral inclinado a una rebeldía contra Dios. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. A veces ni la misma persona, ni el mismo ser humano se conoce a sí mismo. Pero aquí nos dice, yo Jehová, que escudrillo la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios mismo conoce no solamente las acciones, conoce no solamente lo que podemos hacer externamente, sino Dios conoce nuestra mente, conoce lo que estamos pensando en este momento, conoce
lo que ya no nos acordamos, pero que ya hicimos en el pasado y que no nos arrepentimos. En el Salmo 139, versículo 23 y 24, el salmista dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Según yo ya me arrepentí, según yo ya pedí perdón por mis pecados, pero no vaya a ser que haya un pecado que me guste, que no lo quiera soltar, que haya soltado nada más los que ya no me convienen, y haya uno que esté reteniendo, que no esté dispuesto a cambiar y que esté engañado y que me hayan engañado otros predicadores, que me hayan engañado otras enseñanzas, que me haya yo mismo confundido en mis pensamientos. Y si hay algún camino de perversidad, dice, guíame en el camino eterno. Y la única forma que vemos en la escritura como Dios nos guía es a través de la verdad, es a través de su palabra, es a través de su verdadero evangelio. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Que tenemos que entender claramente que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27 dice, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo puede una persona guardar su corazón? ¿Cómo puede una persona guardar su corazón? Dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Examina la senda que siguen tus pasos y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí en este capítulo 4 de Proverbios, eh, Salomón está diciendo lo siguiente, sobre toda cosa que guardes, guardamos las cosas que consideramos de valor, guardamos las cosas que son importantes para nosotros. Dice, sobre todas las cosas valiosas que tú puedas guardar, por ejemplo, una persona que tiene bienes, pues va a guardar sus alhajas, va a guardar las escrituras de sus propiedades, va a guardar todo aquello que considere muy importante. Dice, bueno, sobre toda cosa que guardes, principalmente guarda tu corazón. Y guardar quiere decir que, que te apartes del mal, porque de él mana la vida. Si el corazón no se guarda, si el corazón se pierde, si el corazón se corrompe con acciones malas, con malos, con escuchar cosas malas, dice, de él mana la vida, ¿qué va a suceder? Pues vamos a perder. ¿Cómo guardar el corazón? Dice en el versículo 24, aparte de ti la perversidad de la boca. Tienes que ver muy bien qué es lo que hablas, qué es lo que escuchas. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Eso es una forma de guardar el corazón. Que tus ojos miren lo recto, tus ojos miren lo recto. Si te fijas aquí, nos está hablando de la boca, va incluido lo que escuchamos, nos está hablando de nuestros ojos, lo que miramos. Si yo me doy permiso a ver en el Facebook, a ver en Internet todo lo que se me atraviese y no miro lo recto, ¿qué va a suceder? No estoy guardando el corazón. Mi corazón se va a perder, mi corazón se va a corromper. Entonces son instrucciones muy específicas. Aparta la perversidad de tu boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, que tus ojos miren lo recto, es un mandamiento, qué cosas debemos de ver, y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Y dice en el 26, examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. O sea, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos que examinar nuestros pasos. Dice la escritura, hay camino que al hombre le parece recto,
pero el final es camino de muerte. Tenemos que examinar la senda que siguen nuestros pies. Y dice, y que sean rectos unos cuantos de tus caminos, unos pocos de tus caminos. No, dice, que sean rectos todos tus caminos. O sea, cuando verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor, cuando verdaderamente le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras iniquidades, Él nos da una vida nueva, Él nos hace nuevas criaturas. Bueno, a partir de ese momento, tenemos nosotros que tomar esa responsabilidad de buscar que sean rectos todos nuestros caminos. Y dice en el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. O sea, una vez que está la mirada puesta en Jesús, una vez que está la mirada puesta en Cristo, aquí es una decisión, es una ordenanza, es algo que tenemos que hacer. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Dice, aparta tu pie del mal. En Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nos da el ejemplo de dos personas, un hombre bueno y un hombre malo. Ahora déjame explicarte lo siguiente. Un hombre bueno, conforme aquí a la escritura, es una persona que en un momento determinado de su vida recibe el Evangelio y obedece al Evangelio. Es una persona que aunque haya cometido pecados como robar, matar, fornicar, mentir, adulterar, estar lleno de avaricia, de idolatría, de inmundicia, cuando esa persona se arrepiente y le pide perdón a Jesús y tiene fe y cree que Jesús lo puede perdonar a través de su sacrificio, a partir de ese momento la Biblia lo llama como un hombre bueno. Entonces te dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Empieza tú puedes ver a esa persona haciendo cosas buenas, no porque sea bueno desde siempre, sino más bien porque llegó un momento en que fue justificado por Dios, fue perdonado por Dios. Dice, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Dice aquí, de la abundancia del corazón vas a ver cómo va a hablar una persona convertida, una persona que ya se arrepintió, y de esa abundancia del corazón vas a ver cómo va a hablar una persona que no se ha arrepentido, que no ha cambiado su manera de vivir, o que quizás sí se arrepintió, quizás sí caminó con Dios, pero se apartó de su camino. Entonces dice, ahí lo vas a ver en sus palabras. Entonces una persona puede decir, bueno, es que yo ya me arrepentí, pero se me siguen saliendo las malas palabras, se me siguen saliendo los enojos, se me sigue dando muchas ganas de ir a hacer las cosas que no son correctas. Estoy batallando, estoy luchando. No, realmente no es eso. Digo, a lo mejor te lo han dicho así, tú mismo lo has creído así de esa manera, te has imaginado que así es, pero no es así. A lo mejor alguien te lo ha compartido, te ha predicado, pero no es así. Lo que realmente es lo que dice aquí Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que vas a ver con todas estas acciones es simplemente una radiografía de cómo está el corazón. Es como para evidenciar cómo es que estamos delante de Dios. Dos cosas nada más. O salen cosas buenas de nosotros, de nuestro corazón, o salen cosas malas. Lo que hay dentro es lo que va a salir. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 26, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo les voy a pedir que recordemos nuevamente lo primero que vimos en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe.
Aquí dice en Santiago que ahora nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cómo es que yo me puedo engañar a mí mismo? Oye, pero yo estoy escuchando la palabra. Oye, yo cada domingo estoy buscando escuchar el Evangelio. Bueno, aquí nos dice más adelante cómo nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, una ley puesta en nuestro corazón, la ley de Cristo es una ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si escuchamos el verdadero evangelio y no lo ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Nada más va a haber algunos cambios en la vida de la persona. Va a haber algunos cambios que para muchos van a ser favorables, que inclusive pueden deslumbrar a muchos y te pueden decir, no, pues con los cambios que yo veo en ti, definitivamente tú eres un cristiano, eres un hijo de Dios, pero vas a conservar cosas en tu corazón que no estás dispuesto a dejar. Y aunque escuches un mensaje y te hable claramente, que de repente digas, oye, alguien le platicó mi vida, o sea, está hablando de lo que yo, de las cosas malas que yo he hecho, vas a escuchar la palabra, pero se termina el mensaje, vuelves a tu rutina, pones por obra algunas cosas, pero otras no. Dice, entonces lo que está sucediendo es que te engañas a ti mismo, porque cada vez vas a pensar que, que vas por camino correcto, que estás bien, y no es así. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué se nos pide en la palabra? Que miremos que nadie nos engañe. Hoy estamos viendo que el engaño puede venir de falsos profetas, de falsos predicadores, de falsos líderes espirituales, pero también el engaño puede venir de ti mismo, de tu corazón. Vimos ahí en Jeremías que solamente Dios conoce el corazón. Ese corazón engañoso, ese corazón perverso, que ya vimos que perverso es que está enfermo y que no tiene la capacidad de curarse a sí mismo. No hay una obra que alguien pueda hacer para curarse, para sanarse espiritualmente hablando. Y yo quiero pedirte si puedes ahí en tu lugar cerrar tus ojos y pensar en lo siguiente. ¿Estarías dispuesto a ser escudriñado por Él? ¿Estarías dispuesto a hacer lo que dijo el salmista? Escudriñame mi corazón, prueba mis pensamientos. Quiera Dios que hoy te puedas dar cuenta de tu condición, que te puedas dar cuenta de cómo está tu corazón, que te puedas dar cuenta si te han engañado o tú mismo te has engañado a ti mismo. Y si es así, que tú te des cuenta que a través de la predicación del Evangelio, que a través del arrepentimiento genuino y de una búsqueda de Jesús, puedes cambiar el estado de tu corazón. Puede Dios hacerte una nueva persona.